Ok. Hackers, muy buenos días. Vamos a arrancarnos, por favor. Buenos ¿Estamos días. listos, César? Sí, nada más dame un segundo, termino de configurar lo de YouTube. Claro que Estoy sí. teniendo un ligero problema con eso, pero en cuanto se resuelva, doy luz verde. Denme un minuto. De acuerdo. Sí, un poquito. Yo como que llegué medio acalorada de la caminata y le prendí al aire, pero me empezó a dar frío, como que sí Victoria, bajó la ¿podrías temperatura. cerrar tu micrófono, por favor? Gracias.
Hackers, les recordamos que si pueden prender sus cámaras, sería ideal para que nuestro ponente pueda verles, más allá de solamente ver sus nombres, por favor. Para ir adelantando un poquito, Mariana, nada más recordando la dinámica que tenemos de las sesiones, son hasta 1 hora de conferencia, que sería el espacio que tú tendrías para exponer. Si dura menos, no hay ningún problema. Y de inmediato nos pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, que suele ser bastante nutrida y solemos estar de 30 a 40 minutos normalmente, ¿no? Dependiendo del número de preguntas que haya. Y las vamos intercalando entre quienes están en el grupo ampliado, que escriben a partir de la cajita de preguntas y respuestas que está abajo, y quienes pueden levantar la mano y pueden abrir micrófono. Entonces yo voy a estar moderando un poquito esa dinámica para hacerla lo más fluida posible. Pues si quieren, nos arrancamos. Estoy teniendo problemas con transmitir en Zoom, pero no voy a dejar de intentarlo. En el transcurso de la llamada tal vez podamos lograrlo. Muchas gracias, Richard. Con que se esté grabando, vemos si la podemos subir, aunque sea asincrónico a YouTube, ¿te parece? Sí, correcto. Ok. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones, las conferencias magistrales del Bootcamp, el programa de capacitación intensivo de Hackers por Nuestro Futuro hacia el Hackathon por Nuestro Futuro 2025. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a Mariana Díaz. Ella va a ser nuestra ponente de esta sesión. Mariana Díaz es subdirectora de procesos participativos y temas transversales de la NDC 3.0 en México desde Semarnat. Es una destacada líder en cambio climático con más de 20 años de experiencia en el sector ambiental y un compromiso profundo con la conservación del patrimonio natural de México, el desarrollo sustentable, la generación de conciencia colectiva y la transversalización de temas fundamentales como la equidad de género, la justicia climática y los derechos humanos a un medio ambiente sano. Ha participado de manera fundamental en la actualización y aumento de ambición del componente de adaptación de la contribución determinada a nivel nacional 2020, la NDC por sus siglas en inglés, desde la Semarnat, en la elaboración de la NDC desde la sociedad civil con Iniciativa Climática de México, en la elaboración de la ruta de implementación de dicha NDC que incluye el portafolio de inversión para las medidas sugeridas, en la ruta de emisiones netas cero desde la sociedad civil, también con ICM, y en la elaboración de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible, la GIZ, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, entre otras importantes herramientas de política pública climática. Es psicóloga con una especialidad en prospectiva estratégica, una metodología que se utiliza para generar resultados ambiciosos en la planeación e implementación de la política pública climática. Aclaro antes de cederle la palabra a Mariana que el título de esta conferencia magistral va a ser Actualización de la NDC 3.0, los compromisos de México frente a la crisis climática global, que es una actualización respecto de lo que les habíamos compartido, pero que pues, nos honra muchísimo la presencia de Mariana para compartirnos toda esta experiencia desde la Secretaría. Pues adelante, Mariana, si gustas ahora sí compartir pantalla y nos arrancamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a ustedes. Creo que mi conexión a internet está súper inestable. No sé si me oyen bien. En algunos momentos yo te oía trabada, bueno, pero espero que funcione de cualquier manera.
Voy a apagar mi cámara cuando proyecte. Desde la Semarnat les agradecemos muy profundamente su acercamiento. Conocemos el trabajo que han hecho desde hace un par de años y estamos, la verdad, es que muy honradas de participar hoy en esta conferencia magistral de los entrenamientos Bootcamp. Son una iniciativa realmente fundamental y creo que la acción climática no puede encontrar mejor, pues como anidamiento que entre las juventudes y las personas que están no solamente preparadas, técnicamente hablando, sino comprometidas con la acción climática que México y el mundo requieren. Entonces, primero que nada, les extendemos desde la Dirección General de Políticas para la Acción Climática y su directora general, a nuestra Andrea Hurtado Epstein, un agradecimiento muy profundo y una felicitación también por su maravilloso trabajo y pues por encabezar este tipo de iniciativas. Segunda cosa es que me acompaña mi colega Angélica Castellán, que ella sí entra en el grupo etario de estas juventudes, no como yo, que mi currículum dice 20 años de experiencia, pues sí, pero entonces eso me saca inmediatamente de aquí. Y ella pertenece a este grupo que no solamente es un grupo etario, sino que de verdad tienen otro chip y otra forma de ver la acción climática y otra forma de ver pues el patrimonio natural del planeta y las cosas que se necesitan hacer. Tiene una visión muy sólida técnicamente hablando en todo el tema de mitigación. Yo quisiera darle oportunidad de que se presente muy rápidamente, por favor, porque es una pieza clave en el equipo NDC. El equipo NDC en la Semarnat está conformado por 5 personas. O sea, la NDC de este país se está haciendo en un ritmo y en una carga de trabajo realmente intensa y Dageli es una pieza clave. Así que yo quisiera que se presentara, por favor. Así quieren, después arrancamos con la presentación. Pues adelante, Dageli, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a Hackers por Nuestro Futuro por la invitación. Eh, y también, como bien dice Mariana, un agradecimiento de parte de nuestra directora, la maestra Andrea Hurtado Epstein. Y bueno, voy a tener el gusto de poder acompañar a mi colega Mariana en esta presentación, que pues esperamos les sea de mucho interés para ustedes. Y, y bueno, yo estoy a cargo de la coordinación de los diálogos sectoriales para la actualización de la NDC y también del componente de mitigación. Entonces, bueno, le regreso la palabra a Mariana y bueno, aquí estamos atentas a todas las dudas, comentarios que puedan tener. Muchas gracias de nuevo por la invitación. No, muchas gracias a tu Daje. Bueno, voy a empezar con la presentación. Algunas cosas pas pasaremos un poco. Mariana, creo que cerraste tu micrófono. Perdón, gracias. Mil gracias. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el proceso de actualización de la MDC 3.0? Primero, quiero sentar este contexto muy rápidamente, que ustedes recordarán que los compromisos del Acuerdo de París, y perdón si soy reiterativa y repetitiva para algunas o algunos, indican la contribución determinada a nivel nacional, la primera versión en 2015, después un aumento, una actualización y un aumento de ambición en las metas de mitigación que se presentaba en 2020. El mismo ejercicio, un aumento de ambición y una actualización que se presentaba en 2025 y ese que va de 2025 a 2035 y a partir de ello hablamos de todas las rutas hacia la neutralidad de carbono o rutas hacia emisiones en fase 2. Probablemente todos ustedes ya saben qué pasó con la NDC 2020. México de la 2015 a la 2020
sí hizo una actualización de ambos componentes, mitigación y adaptación. El de adaptación sí tuvo un significativo aumento de ambición, pasó de 20 acciones o medidas a 28 y amplió escenarios de regionalidad a nivel nacional, etcétera, una serie de cuestiones ahí cualitativas bastante ambiciosas. Pero el componente de mitigación no, y recordarán que hubo todo este proceso legal de un amparo en torno al componente de mitigación de la NDC, porque no solamente no eran progresivos, sino que era regresivo. Entonces, finalmente se hizo un aumento de ambición al 35%, al 30% no condicionado, en la meta no condicionada, con un condicionamiento del 5% a recibir apoyo internacional para transferencia de tecnología y para cuestiones financieras, financiamiento encaminado a la implementación de energías renovables. Bueno, después de eso, la NS que está vigente hoy en día es la 2.0, que contiene la actualización de adaptación del 2020 y la actualización de mitigación del 2022, porque hasta entonces es que se presentó la actualización del componente de mitigación en la COP que ocurrió en Egipto hace algunos años. Entonces, la NDC que Semarnat ahorita está actualizando es la 3.0, que irá de 2025 a 2035. La cosa es que tenemos un empalme de dos NDCs, ¿no? O sea, tenemos que cumplir la NDC 2.0 y tenemos que actualizar, aumentar ambición, implementar y medir la 3.0 que va de 2035, de 2025 a 2035 en paralelo con el desafío de que esta ruta encamine a emisiones neta cero. Y ese es el gran desafío de esta NDC. No solamente actualizarla. Actualizarla se hace. La colaboración con el INEC, con la UNAM, con la cooperación danesa, con la cooperación alemana, es súper fructífera. En términos legales hay toda una serie de proyectos en torno a modificaciones a la Ley General de Cambio Climático, etcétera, para fomentar la implementación no solamente del NDC, sino de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, del Programa Especial de Cambio Climático, etcétera. La cosa, el más grande desafío, y ese es el centro de mi conversación hoy, es cómo empezar a implementar o continuar implementando y entonces fortalecer esa implementación de la NDC 2.0, encaminándonos a la 3.0, encaminándonos a la neutralidad de carbono para 2060, que es la meta que ha comprometido nuestro país. No son muchos años. Si pensamos que el Acuerdo de París se firmó en 2015 y seguimos hablando de él como si hubiera pasado hace 2 minutos y han pasado muchísimos años y miren en dónde estamos, es que no queda nada de tiempo. Y ese es como que creo que ese es el principal mensaje que quiero transmitir. El desafío que existe entre la elaboración de la política pública climática y su eficiente, efectiva y sólida implementación y monitoreo. Porque al día de hoy tenemos muchos sistemas hechos, muchos indicadores en muchísimas instituciones, pero pocos de ellos realmente integrados, actualizados y operativos, de tal manera que nos den cuenta real de en cómo ha rendido y qué impacto positivo y negativo ha tenido cada peso invertido en política pública climática. Entonces, ese es el escenario de contexto que quisiera transmitir y ese es el desafío que quisiera transmitir. No solamente estamos hablando de un proceso político de actualización, de un instrumento vinculante a nivel internacional, sino del desafío de implementar. Entonces, bueno, la estructura, ¿no? De la Política Nacional de Cambio Climático en términos del marco jurídico e institucional. No me voy a detener en cada lámina, les vamos a compartir la presentación y todo esto está de manera pública en las páginas de Semarnat, de la NDC o de la propia Semarnat, o sea, como en muchos lugares y todo lo que ustedes necesiten, por favor, pídanoslo y claro que si lo tenemos, es suyo.
Ya saben que por un lado está el Plan Nacional de Desarrollo, que rige todos los demás instrumentos, y el Sistema Nacional de Cambio Climático, el famoso SINA, que el próximo 30 de julio tendrá la primera reunión ordinaria de este año y que no nos podemos sentir más felices y orgullosos de haber reactivado ya la CIP, que es el primer, el pentágono que está hasta el Pentágono que está hasta arriba, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Ya sesionaron el grupo de trabajo de mitigación, el GTMITI, el grupo de trabajo de adaptación, el GTADAP, y el grupo de trabajo de Red Plus, el GT Red Plus. Ya sesionó la CIP y la próxima semana sesiona el SINAC. Entonces, a pocos meses de haber iniciado esta nueva administración, los mecanismos de coordinación y evaluación más importantes que conforman el SINAC ya sesionaron y el SINAC está por sesionar en su totalidad. Entonces esto nos hace muy felices porque se reactiva la política pública climática en todas sus vertientes y eso nos hace muy orgullosos, pero también una de esas vertientes es la implementación. Entonces, no valdrá de nada sesionar SINAC, SIC, C3 incluso, estar de manera incidente, muy positiva y voceramente en el Congreso, con autoridades municipales, con gobiernos de los estados, etcétera, si no implementamos y monitoreamos de manera sólida, como dije, eficiente y efectiva. Un poco el avance histórico de la NDC, que ya se los conté todo, esta lámina luego la ven con calma si quieren. Estamos en el proceso de actualización de la 2022, lo que ya les había contado, ¿no? El impasse aquí de la 2020, mitigación brincó a 2022, adaptación sí se actualizó de 2015 a 2020 y, como ven acá abajo, todo el camino de la implementación. Esto es muy importante comentar ahorita para las cosas que se asumen a la NDC 3.0. Para empezar, es que se elimina el componente condicionado de la NDC. Ustedes recordarán que 2015 y 2022 tienen componente condicionado. ¿Se acuerdan? Había meta condicionada, meta no condicionada. La condicionada era lo que les decía, a financiamiento y transferencia de tecnología y en general apoyo internacional. Para la NDC, en términos generales, en muy pocas palabras, se quita el elemento condicionado. Toda la NDC es no condicionada, es decir, México tiene que cumplir las metas que se propongan ahí de manera ineludible, sin apoyo de nadie, ni con ganas de nadie, ni sin ganas de nadie. Y se quita también el tema de porcentaje y línea base, entonces ya no hablamos de un aumento de ambición del 22 al 32% o al 35% o al 30% no condicionado y 5% condicionado. Eso se elimina también y queda una meta absoluta que es 142 millones de toneladas de CO2 a mitigar o a reducir a 2035. Entonces, eso nos pone en un escenario verdaderamente desafiante porque una tonelada, digo, ustedes han visto miles de videos y miles de cosas en donde pueden ver a qué equivale una tonelada de CO2. Hay un video buenísimo que pone, ¿no? Va poniendo como las manchas de humo a lo largo, alrededor de todo como el globo terráqueo y va poniendo eso. Una mancha de tal tamaño corresponde a las emisiones de, no sé, de Estados Unidos y lo ves enorme, pero luego ponen uno más grande que no puedes creer que sea más grande y esas son las emisiones de India o esas son las emisiones de Rusia o del país que quieran, ¿no? El chiste es que van jugando con la proporción de los círculos estos como de humo alrededor del planeta y por un lado uno dice, qué horror, qué manera de emitir, esto no es posible, y por el otro lado también piensas, qué manera de adaptarse y de seguir preservando condiciones de vida de este planeta. Bueno, eso son 140 millones de toneladas de CO2 de este país, de manera absoluta. Entonces, cuando lo dimensionas en un gráfico, no puedes entender cómo seguimos, pues eso, sosteniendo sistemas económicos
de vida productivos de todo tipo en el planeta. Yo al menos no me lo explico. Y ese desafío es otro de los desafíos que quiero transmitir. Los ejes del componente de adaptación de la NDC, los mismos de siempre, prevención y atención de impactos negativos, en la población humana y el territorio, sistemas productivos resilientes de seguridad alimentaria, el de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, gestión integrada de los recursos hídricos, protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, y se agrega un nuevo eje que tiene que ver con seguridad nacional y cambio climático, y en adaptación, uno que tiene que ver con pérdidas y daños. Aquí está el desarrollo de un nuevo componente sobre pérdidas y daños, tangibles e intangibles. Ahí está la definición. ¿Cuáles son las temáticas para abordar pérdidas y daños en la NS 3.0? Son estas. Y en términos sustanciales, lo que les quiero como transmitir en pérdidas y daños es que está muy bien que en esta NDC 3.0 se integre el componente sobre pérdidas y daños, pero no solamente se trata de integrarlo, sino de dimensionar que estamos sentando el precedente de qué va a entender, así en la línea base cero, digamos, qué va a entender la política pública climática de México por pérdidas y daños en términos de mitigación, adaptación y cumplimiento de compromisos internacionales. Lo que digamos aquí va a sentar en buena medida las directrices de lo que en el futuro se siga abordando en pérdidas y daños. Y si no es así, nos vamos a sentir muy frustrados y muy decepcionados, porque la NDC tendría que ser la hoja de ruta de la planeación de este país y de todos los países. Entonces, en teoría, lo que servía aquí debería de servir como faros para toda, pues como todo el desarrollo, no solamente económico, sino social, cultural, ambiental, de todo tipo, en torno a las medidas que se plantean aquí. Entonces, integrar un nuevo eje un nuevo componente, perdón, sobre pérdidas y daños, y un nuevo eje sobre cambio climático y seguridad nacional, es una ambición gigantesca y no es menor cosa, y la tenemos que abordar no solamente con todo el rigor científico, temático y de monitoreo, reporte y verificación desde el gobierno federal, sino que necesitamos absolutamente a toda la sociedad civil y la colaboración para empezar a nutrir estos temas y hacerlos cada vez más fuertes en su implementación, no solo en lo que digamos aquí, sino en su implementación. Aquí está la diapositiva que muestra las secciones adicionales de componentes transversales y medios de habilitación que siempre permean o deberían de permear a toda la NDC y que la hacen posible, además de la tabla ICTU, que es la tabla que contiene la información, transparencia y criterios de cómo fue todo la estimación, el modelaje, etcétera, del NDC. El proceso de actualización muy brevemente, esto es lo que ha pasado, una serie de diálogos sectoriales con APF, que de esos Dageli les puede contar un montón, porque fueron diálogos con la Administración Pública Federal en cada uno de los sectores de mitigación. Ella estuvo presente y ahí fue compartir muchísimo de su experiencia, que fue realmente, pues, valiosa, ¿no? Este proceso es muy importante y es muy valioso, y el proceso participativo, que es del que yo estoy a cargo, es el cronograma en términos generales de la NS. Esto es, los círculos verdes son los mecanismos de coordinación y evaluación de la política pública climática y las sesiones que están pensadas a ocurrir. Ya les contaba que ya sesionaron varios el mes pasado. Y este es todo el cronograma del proceso participativo, que tiene 5 pilares y se los cuento muy rápidamente. El primero es que sea realmente representativo, es decir, que se cumplan con todos los indicaciones o parámetros o pilares más bien en términos representativos y participativos del Acuerdo de Escazú, que nos ceñimos realmente al Acuerdo de Escazú para promover la participación
que sea primero representativo, segundo participativo, tercero que la metodología de todo el proceso participativo esté basada en ciencia, porque hay ciencia para hacer política pública climática. Después, que sea formativo, es decir, que en el taller que hagamos con infancias o con mujeres o con organizaciones de la sociedad civil o en donde sea que nos paremos a hablar de NDC, se deje algo de conocimiento y de formación sobre el tema. Porque tenemos que formarnos en cambio climático, no solo informarnos, formarnos. Eso quiere decir que el conocimiento se tiene que volver cada vez más parte de nuestro día a día. Y este es un proceso muy, muy, muy fundamental y clave para desaprovecharlo y no dejar formación. Y el quinto pilar es que genere algunos indicadores, se rescaten algunos indicadores para fortalecerse o se construyan en el marco de alguna reunión para monitoreo, reporte y verificación de la ENES. Eso es, por mi parte, en términos de todo el proceso participativo y contexto de la NDC. Y ahora yo le dejo la palabra a Dageli para que hable de todo el tema de emisiones, etcétera. Voy a apagar mi micrófono, Dage, pero si en algún momento me quieren, perdón, me quieren interrumpir, tú nomás me dices siguiente y yo las voy pasando con mucho gusto. Adelante. Perfecto, muchas gracias Mariana por todo el contexto. Bueno, platicarles un poco de cómo está México y sus emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con pues, y las emisiones históricas y los últimos datos que tenemos del inventario que nos reporta el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pues sí, como bien sabemos, las emisiones de México, así como de otros países, han ido aumentando con el paso de los años. Pues por crecimiento de las economías, por crecimiento poblacional, por el desarrollo en general. Sí vemos, por ejemplo, en 2020 y 2021 que hubo una reducción de emisiones debido a la pandemia, pero ya en 2022 pues comenzamos a ver el aumento. Eh, Esta es pues un panorama muy, muy general de cómo están los sectores y las emisiones en algunos de los, em, detallado por algunos de los componentes que tiene contemplado el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC. Vemos las emisiones del sector energía, del sector ganadería, los procesos industriales y el uso de productos, el sector residuos, que vemos que ha estado creciendo a lo largo de los años, fuentes agregadas por la tierra, también tierra y productos de manera recolectada, que serían las absorciones y también las emisiones de tierra. Entonces, aquí hacer una distinción entre cuáles son las emisiones netas y las emisiones brutas. Y bueno, aquí tenemos el compromiso de llegar a emisiones netas cero, no porque vayamos a dejar de emitir, pero justo tenemos que hacer este balance entre lo que emitimos y la capacidad que tienen pues, los sistemas de captura de carbono, ¿no? Entonces, esta absorción que se puede hacer es la que vemos en azulito abajo, en donde está el -100 y baja un poco más. Entonces, ahorita an- andamos alrededor de 200 toneladas, pero pues los modelos preliminares que tenemos nos están indicando que la tasa de deforestación y pues todas las actividades que llevamos a cabo y que están proyectadas a futuro nos indican que esta porción de, de tierra, de ecosistemas, que logra absorber emisiones, pues se va a ir reduciendo poco a poco, por lo que no solo debemos de enfocarnos en medidas de mitigación, sino también en medidas para no perder estas tierras, estos ecosistemas y también ampliarlos, porque de otra forma no podemos alcanzar las emisiones netas cero.
Em, la siguiente, Mariana, por favor. Gracias. Alrededor de 788 megatoneladas de CO2 fueron emitidas en 2024. Estos son datos preliminares que tiene el INEC. Si bien representa solo el 1.3% de las emisiones globales, pues esto pone a México alrededor del lugar 13, 12 a nivel global. O sea, México es una economía en desarrollo que a comparación de muchos otros países, pues sí tiene emisiones altas, no a comparación de China o Estados Unidos, pero esto no nos quita responsabilidad y compromiso de disminuir nuestras emisiones. Claro que también están los factores de responsabilidad compartida y los países que ya están desarrollados, que históricamente han emitido mucho más y quienes se les atribuye una responsabilidad más grande, pero nosotras también tenemos que hacer de nuestra parte. Entonces, solo de manera muy breve contarles cuál ha sido el avance de las emisiones de 2014 a 2024. Para el sector transporte vemos un incremento del 23 al 25% de las emisiones. ¿Esto por qué? Pues México está creciendo, la población crece, entonces pues al haber un incremento de población, pues también hay un incremento en el transporte y la principal fuente de emisión de todo el sector transporte que incluye vehículos particulares, transporte de carga, aviación, entre otros, la principal fuente de emisión pues son los vehículos privados. Y esto pues también se tiene que atender no solo em, con la electrificación masiva de este sector, sino pues también teniendo cambios modales como puede ser el uso de transporte público, pero pues para eso también se requieren planes y desarrollo de infraestructura. El sector que se ha mantenido igual es la generación de energía eléctrica. Si bien no han incrementado ni reducido sus emisiones, pues también tiene que haber un enorme esfuerzo por parte de este sector, ya que se le va a dar mucha carga, y esto lo podemos ver más a detalle si gustan. Se le va a dar una carga muy considerable, ya que, como bien les comentaba, se van a empezar a electrificar muchos procesos, como puede ser el sector principalmente transporte. Entonces, pues el sector de generación de energía eléctrica también es el que tiene los mejores costos de abatimiento y las tecnologías disponibles para poder empezar a reducir sus emisiones. Entonces, es un sector sumamente importante y que no solo incluye la generación de energía eléctrica, sino que también debemos enfocarnos en la atención al retraso que hay en las líneas en la construcción, operación, mantenimiento de líneas de transmisión y distribución, que llevan un retraso de años y años. Y si no se atiende esa situación, pues por más que se desarrollen proyectos de energía renovable, pues nuestro sistema eléctrico nacional no va a tener la capacidad de soportar esta inyección a la red. Por otro lado, el sector de agricultura y ganadería, hemos visto un incremento en las emisiones, principalmente de ganado estabulado, ya que, pues igual al incrementar la población, pues también incrementa la demanda de alimentos. Y pues bueno, aquí pues es el consumo del alimento de los animales, pero también sus desechos. Entonces, aquí hay una fuerte emisión de metano que es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Y aquí pues nos enfrentamos es un panorama complejo, ya que el sector de agricultura y ganadería no tiene
no cuenta de momento con la tecnología suficiente para poder empezar a reducir estas emisiones como de manera más sustancial. O sea, no es como el sector de energía eléctrica que tenemos la tecnología disponible y que los costos, o sea, son viables, sino que en este sector nos estamos dando cuenta que es muy, muy complicado y pues que también hay una proyección que nos indica que pues las emisiones van a seguir creciendo y bueno, también si no tenemos la tecnología disponible, los modelos nos indican que es necesario crear pues un cambio en nuestros patrones de consumo, lo que también involucra que pues cambiemos la forma en que nos alimentamos, o sea, principalmente nuestra dieta, poder pasar de una dieta en donde consumimos mucha carne a una en donde pues podamos reducir nuestro consumo y esto tendría un impacto muy significativo en las emisiones de este sector. Creo que me estoy yendo muy despacio, pero creo que sí vamos bien de tiempo, si no me equivoco. Súper. Luego, para el sector industria, bueno, este también es un sector sumamente complejo, ya que por un lado vemos que ha tenido una reducción por la eficiencia en procesos industriales y en algunas industrias, pero también de las conversaciones que hemos tenido con los sectores, pues también nos damos cuenta que hay un límite al que llega la tecnología y que pues los procesos ya no pueden ser más eficientes o no hay la tecnología disponible o es sumamente caro o de consumir, no sé, un combustible alternativo como pueden ser residuos sólidos urbanos a consumir coque, por ejemplo, en la industria del cemento, pues hay veces en donde para ellos es mucho más económico no utilizar el combustible alternativo. Entonces, aquí no solo es trabajar en los procesos y en tener las tecnologías disponibles a un costo que sea atractivo, sino también trabajar en la parte legal y política de cómo podemos apoyar al sector para habilitar este tipo de medidas. Y por otro lado, perdón, también es importante considerar que para este sexenio, pues tenemos contemplada un plan de desarrollo sumamente ambicioso en donde pues tenemos considerados eh, la construcción de polos de bienestar, o sea, el Plan México involucra el desarrollo industrial de, de distintos sectores como el cemento, hierro, acero, productos químicos, entonces es muy complejo poder hacer compatibles estos dos modelos. Por una parte, sí, el desarrollo que se tiene contemplado en el Plan México, pero al mismo tiempo contemplar una descarbonización no solo del sector, sino de la economía. Y si no tenemos opciones de mitigación del sector industria, como pudiera ser el uso de hidrógeno, sistemas de captura de carbono y que estén disponibles a corto plazo, pues es muy complicado lograr esta reducción de emisiones en el tiempo que tenemos considerado. El sector residuos, bueno, yo digo que todos son complejos, pero es que en realidad sí todos son complejos. Em, en hemos visto un preocupante incremento del 7 al 9%. ¿Por qué? Pues porque nuestros patrones de consumo están cambiando. Somos muchísimas más personas y somos muchas más personas que no consumimos de manera igual. No tenemos una cultura de separar los residuos, no tenemos una cultura del reciclaje, de economía circular. Si bien desde la Semarnat estamos haciendo un gran esfuerzo y prueba de ello es la reciente creación de la Subsecretaría de Economía Circular y Desarrollo Sostenible, de la que esta dirección forma parte, eh,
pues no todo se puede realizar desde acá. También es necesario que como sociedad nos cuestionemos cómo estamos consumiendo, si es necesario que hagamos 5 pedidos a la semana de Amazon o pedir nuestro carrito de Shein 3 veces por semana. Entonces, no es sostenible la forma en la que estamos viviendo y pues necesitamos cuestionarnos esa parte, porque pues por más plantas em, que se hagan como la que se está construyendo en Tula, pues no va a ser suficiente. Y además son procesos que también requieren de mucha energía. Entonces, pues no solo es impulsar el reciclaje y la economía circular, sino también pues cuestionarnos como sociedad y que todas pongamos de nuestra parte para cambiar esos patrones de consumo. Para la parte del sector petróleo y gas, igual hemos visto un decremento en las emisiones de este sector, eh, aunque lo que, lo que notamos con, con Pemex es que no necesariamente es porque ellos hayan implementado acciones que hayan logrado reducir estas emisiones, pues sí, como por procesos de descarbonización, sino también el sector ha tenido unas bajas en sus procesos, en la producción. Entonces, esto también ha llevado a menos emisiones. Sin embargo, pues también es difícil poner esto en el contexto en el que nos encontramos de soberanía energética, en donde pues tenemos que buscar el punto medio para empezar a reducir nuestras emisiones sin poner en riesgo pues la economía. Y de igual forma, tenemos que en este y en todos los sectores es importante encontrar financiamiento para implementar medidas de mitigación y pues también que sean financieramente viables. Para el sector de cambio de uso de suelo, USCUS, se ha mantenido igual, pero acá es muy importante que se empiecen a desarrollar proyectos que nos permitan mantener los niveles de absorción de dióxido de carbono por parte de los bosques y de las selvas, pero como les comentaba, las proyecciones que hemos, que nos, hem- que hemos visto de la mano con la Comisión Nacional Forestal y con el INEC, pues vemos una fuerte pérdida de la superficie forestal y que esto pues se seguirá proyectando. Entonces también tenemos que enfocar en medidas que nos permitan conservar esta superficie y no solo aumentarla, porque de otra manera no podemos llegar a las emisiones netas cero. Y por último, el sector residencial comercial, que igual ha logrado reducir emisiones y pues para este sector es sumamente importante que sigamos enfocándonos en medidas de eficiencia energética, no solo en nuestras casas, sino pues también en los edificios de gobierno, en las escuelas. Entonces, estamos teniendo diálogos muy interesantes con distintas dependencias como la Secretaría de Educación Pública, en donde nos están contando, pues sí, algunas de las acciones que han implementado en estos años. Por ejemplo, la SEP nos comentaba que tienen varios planes de eficiencia energética y también de generación distribuida, de cooperativas energéticas, y pues todo esto, aunque sea de poquito en poquito, va sumando para que podamos reducir las emisiones de cada sector. La siguiente, por favor, Mariana. Bueno, aquí les platico de manera muy preliminar cuáles son las metas de mitigación que tenemos contempladas. Al 2030, que es el compromiso de la NDC y que se refrenda para esta actualización y que no será el 30% más el 5 condicionado, sino el 35%
de manera no condicionada, em, se, se contempla que se tendrá que esta reducción del 35% significa pasar de las 991 megatoneladas que se tenían proyectadas en la línea base a bueno, esa línea base estaba muy sobreestimada, entonces estamos contemplando otra trayectoria que es la que ven en líneas punteadas, y la que está a la izquierda en azulito son los datos preliminares que tenemos de 2023 al 2024. Entonces, de manera muy estimada y muy inicial, estamos calculando que para este sexenio necesitamos reducir 144 megatoneladas de CO2 equivalente. Y a partir de este punto, tenemos que hacer proyecciones y estamos corriendo varios modelos, no solo por parte del INEC, sino también estamos recibiendo apoyo de la Agencia Danesa de Energía, del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM y también de la Iniciativa Climática de México para identificar cuáles son todas las acciones en toda la economía mexicana, de todos los sectores, que nos aportan para poder llegar al cumplimiento no solo de la reducción de estas 144 megatoneladas en este sexenio, sino que para 2035, que es la meta que tenemos que presentar para la NDC 3.0, podamos estar en una trayectoria que nos permita el cumplimiento hacia una trayectoria de emisiones neta cero, ya sea a 2050, a 2055 o a 2060. Entonces, estos números que ven en donde intersecta el 2035, que son las 532, 554 y 569, son los datos preliminares de las rutas del punto el punto en donde necesitamos estar en el 2035. Y pues se van formando unas trayectorias que no, o sea, que se ven así en el gráfico, que siguen esta tendencia, pero em, no serán lineales, sino que pues habrá cambios en la economía, a veces reducciones, a veces un poco de incremento, pero bueno, estos son los datos que estamos calculando para poder llegar hacia emisiones netas cero 2050, bueno, en la década de los 50, y que repito, son emisiones netas, lo cual significa que es sumamente importante mantener nuestras absorciones en donde las tenemos ahorita, que no permitamos que se reduzcan y que sumemos todos los esfuerzos para que estas absorciones incrementen, porque de otra forma no podemos llegar a las emisiones neta cero. Y me parece que esta es la última slide. Sí, bueno, pues agradecerles por su atención, y también gracias a Mariana por toda la presentación del contexto de la NS. Muchísimas gracias, Dageli y Mariana. Vamos a empezar a tomar participaciones. Entonces, si de este lado quieren levantar la mano, adelante. Y también en la cajita de preguntas y respuestas vamos a estar al pendiente. Por el momento de este lado no tenemos nada, entonces le voy a dar la palabra a Liz Mena, por favor. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad que creo que nos da un panorama esperanzador de que se quieren trabajar diferentes cosas. Solamente a mí me quedó la duda de por qué se están quitando esa parte de las condicionantes en donde se permitía el apoyo o la cooperación para lograr las metas, ¿no? Por medio de financiamientos o capacitación de otros países, ¿no? No sé si lo entendí bien o lo entendí mal, pero esa era la pregunta. ¿Respondo o esperamos?
Sí, ¿Puedo responder? responde tú si ¿Sí? quieres una. Sí, ajá, yo la. Ok, va. Gracias, Lizeth. No es que se esté quitando el apoyo, sino um, los países pueden presentar metas no condicionadas y condicionadas, condicionado a recibir pues este apoyo internacional. Entonces, en el caso de México era un 30% más 5% eh, que estaba muy dirigido a sector eléctrico y desarrollo de proyectos de energía renovable. No es que se quite el apoyo, sino que México dice voy al 35% sin ninguna condición. Entonces, es el cumplimiento obligatorio de ese 35%, pero seguimos recibiendo muchísimo apoyo internacional de muchas formas. Mariana, no sé si quieres complementar. Sí, quiero complementar con que en términos de la obligación que tiene México para aumentar sus metas climáticas y cumplir, es una buena noticia. En mi perspectiva, es una buena noticia que se quite la meta condicionada a apoyo internacional, porque si somos muy rigurosos y hacemos un muy detallado y muy profundo proceso de disección de qué pasó con el 5% condicionado a apoyo internacional, no quiero responder, me da pena. O sea, no pasó nada. Entonces, si México dice en esta nueva era de la NDC, se hace lo máximo que se pueda con los recursos y la capacidad instalada que el propio país tiene, es que se puede hacer muchísimo, muchísimo, porque México tiene muchísimos recursos técnicos, un nivel científico enorme, cuestiones de adaptación basada en ecosistemas gigante. O sea, hay muchísimo capital y recursos para cumplir con las metas climáticas sin necesidad de tener apoyo o de condicionar más bien el cumplimiento o el aumento de ambición a las metas internacionales. Entonces, no se quita el aumento, se quita el condicionamiento del cumplimiento a ese apoyo, que, que en mi visión muy particular probablemente es una muy buena noticia. Muchas gracias, Mariana Dajeli. Nada más para aclarar, pero esto no significa que no se pueda seguir recibiendo apoyo internacional, ¿cierto? Oh, no, por supuesto, y la cooperación internacional obviamente está más interesada que nunca en apoyar todo el desarrollo y cumplimiento de la política climática nacional. Y este tipo de señales, como quitar el condicionamiento, son buenas señales para la cooperación internacional, que justo dicen o ratifican el compromiso de México en sí mismo y no condicionándose al apoyo de otros países, como diciendo, bueno, si tú me das, sí cumplo, y si no me das, no cumplo. Era un poco lo que pasaba con el condicionamiento, al menos en la última versión del 5% condicionado a apoyo extranjero, específicamente de Estados Unidos. Entonces, ahora es distinta la historia, ¿no? Ahora es cumplo porque cumplo, bienvenida a toda la cooperación internacional que se ha probablemente triplicado, ¿no? Lo que es claro. Muchas gracias, Mariana. Adelante, Richard. Gracias. Muchísimas gracias, Angeli y Mariana. Creo que ha sido una presentación excelente. Y para los ñoños de los números, ha sido muy, muy interesante saber cómo se mueven todas estas cosas. Pero dada la interdisciplinariedad del encuentro y que pues tenemos muchos contextos, me gustaría como que aterrizar un poco esta conversación y hacer la pregunta sobre cómo se ve México una vez logrado estos objetivos planteados para el NDC 3.0 en mi municipio, ¿no? O sea, cómo impacta la vida del día a día de las personas estos compromisos que tiene que alcanzar México una vez lleguemos allá, como tratando de motivar a que los esfuerzos durante el hackathon se enfoquen hacia estas visiones como mucho más aterrizadas al día a día, a los municipios, a la vida común. Pues la primera respuesta que a mí me viene a la cabeza es que no tienes comunidades como el bosque. No existe. No hay eso.
no tienes que hablar de ese tema solamente en cuestiones como precautorias y de prevención. Pero no tienes eso. Eso para empezar es la primera cosa la primera imagen que se me vino a la mente. No tienes, no tienes que incursionar en el terrible terreno de la compensación, en todo sentido. Y en términos pues como económicos, culturales, de salud, de seguridad, a un medio ambiente sano, a todos los como pilares de desarrollo sustentable, etcétera, a nivel municipal, funcionan, existen, los puedes ver, monitorear, o sea, la gente verdaderamente tiene un aumento en su calidad de vida, no solamente en los servicios a los que tiene acceso, sino, insisto, en el conocimiento al que tiene acceso, sea externo o su propio conocimiento rescatado, honrado, utilizado, o sea, tienes que tener comunidades y grupos de personas con conocimientos originarios que se utilizan en la planeación de la política climática y en sus vidas. O sea, es que no lo podemos disgregar. Tienes esta integralidad que conversa y que dialoga en el territorio. Y ahora en el marco del SINAC, la próxima semana vamos a hacer la reunión subnacional bueno, más bien estatal, con todas las autoridades estatales del medio ambiente, porque lo que sigue de eso, como parte de este proceso participativo, son diálogos regionales, multiactor, con, con, con los gobiernos estatales, en el que una de las condiciones así sine qua non es que estén sentadas autoridades municipales en las mesas de conversación en torno a la NDC, porque ellos nunca llegan al SINAC, ellos nunca llegan a la Semarnat, ellos no, y ellos, o sea, en términos generales, ¿no? Estoy hablando de todas las autoridades municipales del país. Y son los que se libran las peores batallas en las peores trincheras. Y entonces ellos tienen que estar aquí, o sea, escribiendo con nosotros la política pública climática y entendiendo cómo sí se puede implementar, cómo, o sea, qué sí tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer, porque ya es suficiente de seguir con miles de planes, normas, programas, estrategias, o sea, llámenle como quieran, hagamos el listado. Tenemos todos los títulos posibles. Y a la mera hora, en el territorio, muchas veces las condiciones siguen igual, en el mejor de los casos, peor en el peor de los casos. Entonces, me encanta tu pregunta. Para mí, no sé qué quiera aportar Dageli o alguien más, pero la primera respuesta que me vino a la mente es: no tenemos comunidades como el bosque, con todo lo que eso implica detrás. De parte de todos los sectores, académico, gobierno, OSC, económico, el que quieras. O sea, ese es un claro ejemplo muy paradigmático de muchas cosas detrás que no se resolvieron y no se identificaron en un momento específico, pero aquí le paro, no sé si Daje quiere aportar, si no están Roberto y luego sí. Gracias, Mariana. Completamente de acuerdo con tu respuesta. Y creo que respondería la pregunta desde dos enfoques. O sea, podemos tener un enfoque de arriba hacia abajo, pensando que la NDC pues es un documento de política pública que se realiza mucho más a nivel federal. O sea, para empezar, tiene que ser un documento aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en donde pues participan secretarías, ¿no? O sea, a nivel federal. Entonces, eh, es un documento en donde a lo mejor no se refleja tanto lo que se tiene que hacer a nivel municipal y a nivel local, pero sí es el documento que te determina la política que tienes que seguir en los siguientes años. Y a partir de eso, pues fluye tu planeación en instrumentos mucho más específicos, como es el Programa Especial de Cambio Climático, en donde ya se especifican las atribuciones que tiene cada dependencia.
Entonces, a partir de esto, pues ya se pueden bajar, o sea, especificación a nivel municipal, a nivel local. Entonces, eso es como el enfoque que veo de arriba hacia abajo, que va bajando desde lo federal hasta lo municipal, obviamente con las limitaciones que tienen tanto los gobiernos estatales como municipales, de falta de financiamiento, de personal, recursos humanos, pero también viéndolo desde un enfoque de abajo hacia arriba, pues es como todos los proyectos que tenemos en comunidades, desde la sociedad civil, o sea, como puede ser este mismo, suman a lo que está plasmado en la NBC. eh, que lo vemos en la NBC pues muy en una tabla con números, pero existen muchísimos proyectos, acciones, fondos, estrategias, políticas que de abajo hacia arriba podemos implementar y que suman a, a esta política nacional. Eh, pero creo que el reflejo de esto, como bien comenta Mariana, pues sí, es lo que pasa en el territorio, no tener otra comunidad del bosque, que bueno, esta es la que más conocemos y que seguramente hay miles más. Tan solo ver el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático, los municipios más vulnerables, pues son miles. Em, pero bueno, creo que igual ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Dajeli, vi que querías responder en directo a la pregunta del chat de Bárbara Jauregui. ¿Quiénes son nuestros principales aliados internacionales, además de Estados Unidos, como mencionaba? Ay, sí, gracias. Le piqué porque yo no sabía cómo funciona esto, pero con gusto puedo responder. Eh, para Estados Unidos era como muy específicamente el 5% adicional que comentábamos, que era muy enfocado a proyectos de energías renovables. El Plan Sonora entró dentro de este paquete. Y actualmente, y bueno, desde hace muchos años recibimos mucho apoyo de financiamiento internacional. Yo diría que principalmente de Alemania a través de la iniciativa IC. También por parte del Reino Unido, la iniciativa UK Pact. También estamos recibiendo muchísimo apoyo para modelación técnica, no solo apoyo directo al INEC, sino también a otras dependencias para los ejercicios de modelación por parte de la Agencia Danesa de Energía. Eh, pero creo que la más fuerte es IKI. Em, ahí entran muchísimos proyectos y también por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Naciones Unidas. También estamos recibiendo muchos fondos. Diría que esos son los principales. Muchas gracias, Dajeli. Vamos a darle la palabra a Roberto Morales. Adelante. Hola, buenos días. Sí, me recordó esto de los personajes que están como dentro de estas cosas, eh, que va hacia hilar un poco mi pregunta. Por ejemplo, acá está Kutsatu, que es un ejemplo de un financiamiento que entró por las Naciones Unidas del Desarrollo, y lo que ellos tratan de hacer es un criterio para integrar como el proceso de la conservación del agua de la cuenca, de todo pues, que se genera a partir de la Sierra de la Laguna y se distribuye a otras subcuencas. Y está interesante porque pues, el criterio de conservación es entendido bajo el modelo turístico que tiene el Estado. Entonces, al final tratan de hacer una conservación e integrar esos criterios de uso de la cuestión turística a todo el corredor. Entonces, está como curiosa la semántica y cómo se relacionan estas cuestiones. Y justo lo que están tratando de hacer ahora es como medir el impacto que ha tenido generar gaviones, por ejemplo, de retención de agua, ¿no? Pero ahora me imagino cómo ha de estar
estos planes cuando se les ha exigido o se han generado normativas para poder monitorear cuestiones ambientales como la calidad del aire, por ejemplo, y cómo actualizas o cómo integras, ¿no? Lo que se ha generado. En eso, mi duda, pues también va como en otro proceso que están generando aquí, que es como el PACMUD, que son los programas, este, son los programas de acción climática municipal y que, por ejemplo, el proceso de aquí de Los Cabos lo está generando a partir de, por ejemplo, integrar algunas cooperativas de productores dentro de ciertas localidades que no han tenido un fondo para desarrollar justo a los productores, ¿no? A la primera línea de nuestros sectores productivos. Entonces, como que esos procesos me generan como revuelo, porque los he visto en otras cuestiones de conservación que son justamente a estos parámetros que mencionan de todos los impactos que tenemos. Y lo que me mueve mucho es esto que mencionas que son las medidas habilitatorias y que de pronto si hay como este proceso o este parafraseo que todas estas cuestiones de acciones climáticas solamente está un reglamento de una ley general, pero cómo lo articulas justamente a los municipios y haces efectivo, pues para que una empresa, ¿no? O para que una regulación de una empresa pueda monitorear o tener como estas cuestiones, ¿no? O de menos si ya lo ha hecho, cómo actualizarlo, ¿no? Entonces quiero entender como esta cuestión de estas medidas habilitatorias o parafraseando, ¿no? Cómo hacer efectivo estos montos que se han dado para desarrollar estas observaciones de las calidades ambientales, ¿no? Es decir, cómo asegurar ese gasto. Entonces, como que esas cosas me mueven mucho porque justo siento que, por ejemplo, acá en Baja California Sur se ha hecho la dispersión de mucho recurso a muchas asociaciones que han dado consultorías al Estado y que han implementado proyectos, pero pues nunca se ha puesto esta retrospectiva de, oigan, hay que medir esta onda, ¿no? Y hay que integrarlos a nuestros procesos que hemos tenido desde procesos locales. Y también hay unos que no han operado o les hace falta como una oficialidad dentro de su proceso. Entonces, me mueve mucho esa parte, ¿no? Porque pues justo como la cuestión financiera, cómo se etiqueta, cómo se regula, y quién los supervisa, ¿no? Quién los monitorea. Entonces, me da duda esos procesos, ¿no? Que son las medidas habilitatorias y también los de monitoreo. Así es. Perdón, Roberto, pero ¿tenías una pregunta puntual o era Sí, nada sí, más el sí, sobre comentario? estas Sí, medidas, tanto el comentario. Ajá. yo tengo un par de cosas que comentar. Entiendo la pregunta puntual en el marco de un contexto amplio y yo creo que tocas un tema muy complejo y por eso tu pregunta es tan compleja. Estás hablando en términos generales del desafío gigante que existe en la integración y alineación de las políticas públicas climáticas a los polos o faros de desarrollo económico del país. Es eso. Así de simple es mi respuesta, así de complejo es el contenido de mi respuesta. Obviamente podemos entrar en detalles, existe la taxonomía verde que acaba de sacar Hacienda hace un par de años, que todas las instituciones del gobierno federal se tendrían que estar ciñendo a esa taxonomía y permear desde ahí todas las rutas de planeación. La NDC tendría que estar dialogando permanentemente con esa taxonomía. ¿Cómo la vamos a meter? No sé, es lo que estamos haciendo. O sea, estás Sí, hablando de la cosa como más compleja que existe cuando construyes política pública climática y la ejecutas, que es la integración con todas las otras herramientas, con el desarrollo económico sobre todo, y que tiene que ver tu pregunta con el escenario bastante complejo que plantea Fátima en el chat, que dice, ¿qué tendría que hacer México para poder avanzar en estos rubros? O sea, todos los que explica del Climate Change Performance Index, siendo que en el año 2023 estábamos en el puesto 31 y conforme avanza el tiempo descendemos de lugar. Sí. Y conforme avanza el tiempo, subimos
en nivel de importancia en el índice de vulnerabilidad global de los países de la Universidad de Notre Dame, que es como el más importante, ¿no? Y conforme avanza el tiempo, las emisiones aumentan y los sumideros de carbono, las absorciones de carbono que decía Dageli, que es tan importante mantenerlas y que no empiecen a decrementar, aumentan. Y Apolo está a pocos, supongo que cientos de miles de toneladas de empezar a convertirse en un sector emisor y dejar de ser un sector absorbente o que absorbe. Entonces, todas estas preguntas que han hecho se interrelacionan y encuentran un punto que tiene que ver con la alineación de programas, estrategias, proyectos y normativa en un mismo eje en torno al cual se construye y se monitorea la política pública climática. Se construya, Mariana, se y perdona que implemente y se monitorea. perdona Dale, que te dale, dale. interrumpa en el sentido de, sí, es que siento que me contestaste la pregunta en la pregunta anterior, porque mencionabas todas estas mesas en donde se tiene que integrar a los municipios y pues justo tienen, o sea, creo que ahí les aprietas el cuello al decir, pues bueno, ya vamos a hacer medidas de mitigación cultural, ¿no? Y se pone como difícil, ¿no? Señalarlo. Pero sí, sí va por ahí esta situación de sentar a los municipios en estas mesas. Mariana, ¿Me ¿estás ahí? preguntas? Sí, 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 sí. Sí, es que O tengo mucha sea, conexión, pero ¿me preguntas? ¿Me estás preguntando? sí, es pregunta, es pregunta. O sea, va en ese sentido de que se sienten los municipios para Ah, sí, sí, sí. armonizar, hacer estas Sí, 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 sí. discusiones. Sí, claro, como decíamos hace un rato, pues sí. Pues eso intentaremos, claro, que se sientan esta vez, no como la primera y única, sino como la primera de muchas en el camino a la implementación de la NS. Por eso insistí desde un principio en el mensaje al inicio de mi presentación, que el desafío más grande de la NDC 3.0 no es su actualización, es su implementación armonizada, sólida, bajo ciencia. Creo que mi conexión es inestable, no sé qué tanto me escucharon. Voy a apagar mi cámara. Se Te escucha bien, Mariana. escuchamos Sí, se bien, ¿eh? escucha bien. Ah, perfecto, mil gracias. Bueno, eso. Eh, quien siga adelante. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Victoria, dado que ya respondiste la palabra de Fátima Galván, ¿no? Que estaba en el chat. Eh, si no, la retomamos más adelante, pero adelante, Victoria. Gracias. Súper rápido quería abordar el tema de la brecha de conocimiento y sobre todo de conocimiento especializado, ¿no? Creo que el ciudadano común y corriente en México pues no tiene este conocimiento amplio sobre política climática internacional y mucho menos sobre mecanismos más específicos como lo es la NDC, que creo que incluso desde sociedad civil pues todavía no hay como este involucramiento tan normalizado como en otros temas. Entonces, pues mi pregunta va más hacia cómo se plantea comunicar los avances de la NDC 3.0 a la ciudadanía, buscando que se asegure la comprensión de la relevancia de este mecanismo y también para que la ciudadanía, sociedad civil, sector privado entiendan que tienen un rol compartido en el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Pues mira, yo Mariana, ¿quieres? Justo. sí, Tú eres la desde indicada. mi trinchera del proceso participativo, te cuento una experiencia previa cuando hicimos la NDC desde sociedad civil, tal vez algunos de ustedes la recuerdan, la NDC desde sociedad civil se hizo en Iniciativa Climática de México. Y en el marco de esa NDC hicimos una estrategia de comunicación muy ambiciosa, muy grande, que no tuvo el impacto que queríamos en ese momento, porque justo te topas con uno de los principales obstáculos en política pública climática, que es cómo la haces llegar a toda la gente. Hicimos una serie de webinars que se llamaban Mi vida cotidiana y el cambio climático, en el que intentábamos exponer la relación
aparentemente inexistente, pero tan obvia, entre la cultura, por ejemplo, y el cambio climático. Y tuvimos de invitado a Trino, el catedrático. O hicimos que nadie se meta con el café, y era cambio climático y café. Invitamos a Pablo, el dueño de Café Punta del Cielo, que es un café mexicano, que ha empezado desde muy abajo, con, ¿no?, una gran historia, etc. Y así hicimos con vino, por ejemplo, que tiene que ver el vino y el cambio climático. Bueno, seguimos en la misma historia de tener un desafío enorme de transmitir la NDC y la política pública climática a la gente. Y yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Y en donde me vean, me van a oír decir exactamente lo mismo. La NDC tendría que ser como la constitución política de este país. Nadie la ha leído completamente, nadie, pero te aseguro, y lo vimos hace poco, que cualquiera que diga de hoy a mañana se cambia la constitución y los artículos que existen ya no van a ser esos sino otros, cualquiera dice, alto, ¿qué está pasando? No, 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 no. A ver, no me interesa saber cuáles van a cambiar por cuáles. Aquí hay un proceso de por medio y la constitución no se cambia así como así. Es lo mismo con la NDC, el mismo pánico que nos da que nos cambien la constitución nos debería de dar saber, no saber qué hay allá adentro y cuáles son las metas a las que el país está comprometiendo en términos políticos. ¿Qué si para mitigación y lograr la meta del transporte, que es la más ambiciosa y la más complicada de llegar, lo dijo Dageli muy claramente, qué si en la NDC nosotros hoy estamos escribiendo se evita el uso de coches de peso mediano y ligero? Ya, no existe. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo ahí? Que dejó a todo el país sin automóvil. No te puedes mover, no puedes usar tu coche, no lo puedes sacar a la calle. Imagínate que estoy diciendo eso, tu camioneta, tu SUV, el pecero, el camión de transporte. Estoy diciendo peso ligero y medio. Tú sabes a qué categorías, qué coches pertenecen a esas categorías. No, bueno, ese desafío lo reconocemos absolutamente, absolutamente. Y creemos firmemente en que la gente, la ciudadanía, tiene que saber con puntos y comas qué es la NDC, qué contiene, qué implica, lo que decía la Kelly de residuos. Es preocupante el aumento del 7 al 9%. ¿Por qué? Porque habla de que no hemos aprendido nada como ciudadanía. Nada. Al contrario. Entonces, me encanta la pregunta porque reitera que seguimos teniendo el compromiso, que tenemos que seguir atendiendo de manera muy comprometida y enfática una estrategia de comunicación y difusión permanente. Y me encantó que Argelia habló de la colaboración cercana con la SEP, por ejemplo, que pues es tu primer punto de anclaje, escuelas. ¿Cómo hacemos llegar estos temas a educación básica, primaria? Incluso, o sea, preescolar. ¿Qué es lo que los niños de preescolar tienen que empezar a aprender a pensar en torno al cambio climático? No solamente llenarlos de conocimientos y de información, por eso yo hablo de formación, porque estás cambiando una manera de concebir una crisis ambiental o climática. Entonces, digo, podemos hablar de este tema porque además a mí me apasiona la comunicación del cambio climático y siento que es una de las grandes posibilidades y de los pocos nichos que tenemos para incidir realmente, pero por ahí un poco irían mis respuestas. Tu pregunta solamente nos hace tener que refrendar nuestro compromiso con difundir de manera asertiva el contenido de la política pública climática. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Silvia, que había bajado la mano y la volvió a subir. Ella estaba en la fila. Adelante, Silvia. Silvia Miranda. No sé si se me oiga, traigo mala recepción, pero ya hace rato, de hecho, se me salí y pues me tuve que salir del lugar. Bueno, ya. ¿Sí se me escucha bien? Sí, muy bien. Sí. ¿Sí me oye? Va. Pues muchísimas gracias por el espacio y pues me gustó mucho toda la ponencia. Muchas gracias por su participación. Y pues ahorita sí, me gusta mucho que las NDC pues ya contemplen, ¿no?, esta de la ganadería, el gas metano, los 3 gases de efecto invernadero. Y quisiera pues puntualizarlo porque me puedo extender mucho.
si conocen y qué piensan acerca del acuerdo basado en plantas que se adoptó en la COP26 en Glasgow, de, pues, adherido al Tratado de París. Y voy a aprovechar que traigo la camisa aquí. ¿Qué piensan? Igual, ¿no? Es cómo, bueno, eso ya es más chamba de uno, pero cómo implementarlo, cómo piensan que se podría implementar, qué piensan acerca del acuerdo, implementarlo aquí en México, opiniones en general. Muchas gracias. No sé si se me Sabes que escuchó. no, sí te Adelante, Dafne. escuchamos. Sí. Muchas gracias. Creo que Ok, es ok. una pregunta súper, súper importante. Sí, sí, te escuchamos bien. Em, Creo que ay, el tema de los alimentos es muy complejo y creo que se puede abordar desde muchísimos enfoques. Mi respuesta muy concreta sería sí, sí, es súper importante el tratado y creo que entiendo que es eh, un tratado como ajá, justo que complementa el Acuerdo de París. Desconozco las particularidades como de la negociación internacional de la adopción de cada una de las partes. Eh, pero creo que es súper importante, no solo como atendiendo el riesgo de la salud alimentaria, de quién en el futuro va a tener acceso a los alimentos y qué calidad de alimentos vamos a tener, sino también como de forma más inmediata, eh, pues atender los... em, atender las emisiones que tenemos desde el sector agricultura y ganadería, pues sí, ¿no? O sea, todas las emisiones que ya sabemos de metano y sabemos que los sistemas alimentarios que están basados en plantas, pues son más sostenibles, utilizan menos agua. Sí, también requiere un cambio de pensamiento que va a ser muy, muy complicado y de hecho lo estamos tomando en cuenta en algunas de nuestras corridas de modelos, pero pues como es más que nada un cambio que depende de la sociedad, es complicado agregarlo a los modelos tal cual como propiamente una medida de mitigación, porque pues no depende tanto de ti a comparación que si instalas una planta, ¿no? De eólica, por ejemplo. Este, entonces está como esa parte del cambio de cada una de las personas. También pues la restauración de bosques para recuperar parte de lo que comentaba que es súper importante para las absorciones de emisiones neta cero. Y creo que pues también tenemos que hablar del gran desperdicio de alimentos que tenemos hoy en día. O sea, creo que quizá particularmente no en México, pero, o sea, cuestionando algunas prácticas que tienen en otros países, y no digo que aquí no suceda, pero por ejemplo en Estados Unidos que pues, no sé, quienes hemos tenido oportunidad y no había necesariamente de ir e ir a algún restaurante y que te sirven porciones de comida enormes, enormes y cuánto de eso se tira a la basura y que así es todos los días multiplicado por millones de personas, pues eso también genera emisiones. Y bueno, o sea, si nos metemos al tema de quién tiene acceso a alimentos, o sea, mientras que algunos países están desperdiciando billones de toneladas en comida y tenemos a millones de personas que no tienen nada que comer. Bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que pues tenemos que replantearnos muchos temas como sociedad y la forma en que comemos, cómo están nuestros sistemas alimentarios, qué es lo que comemos, de dónde viene, quién tiene acceso a esto, de qué calidad. Creo que nos comemos una tarjeta de Metrobús cada no sé cuántos meses.
creo que es súper importante que México pueda pues, formar parte de ese tratado. Insisto, desconozco las particularidades de la negociación internacional, pero bueno, esa es mi opinión. No sé si respondí tu pregunta. Sí, de hecho son muchos puntos que yo suelo tocar, pero pues ahí no, de que no me quería expandir mucho. Pero sí, sí, pues, justamente es un cambio de conciencia ya a nivel individual, a nivel colectivo, localidad y estar incidiendo. Porque pues no puedes incidir políticamente pues de una, ¿no? Sí, sí me respondiste, agradezco mucho pues que me hayas dado espacio y agradezco mucho María también. Me encantó. Me gustó. Sí, gracias. Saludos, saludos. Gracias, Silvia. Gracias, Angeli. Vamos con otra pregunta de Berenice Márquez, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. A mí me gustaría preguntar si nos pudieras hablar un poquito más sobre estas acciones de las NDC, o sea, de manera general, qué se está esperando para saber cómo podemos llegar ahí. Y también comentar que hace poco participé en la primera cumbre climática juvenil de aquí de Michoacán y justo una propuesta muy recurrente de las juventudes era, en esta lucha climática, era eh, pues apostar un poco por la educación ambiental, porque entendemos que esta problemática también parte de, pues, de no tener el conocimiento o la conciencia sobre qué es lo que podemos hacer. Entonces, ahorita ya nos has comentado un poquito, ¿no? Cómo se va involucrando la SEP, pero si dentro de estas líneas de acción, o sea, se está considerando eso, ¿no? Porque a veces siento que las propuestas vienen, pues sí, desde la parte técnica o de que podemos mitigar a lo mejor con energía renovable y así, pero justo pues también el problema está en que aún hay muchísimo desconocimiento, aún en esta era de que tenemos muchísima información en Internet, sí hay mucho desconocimiento en ciertos lugares o ciertos espacios, o a lo mejor sí lo saben, ¿no? Pero no está como esa conciencia de pues realmente querer hacer algo porque lo vemos complicado o no se sabe cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, pues no sé si me pudieras como compartir un poco cómo lo están planteando ustedes que están ahí elaborando el instrumento, o si lo han considerado o cómo se está considerando. Sí, con gusto. Hemos tenido conversaciones muy, muy interesantes con Secretaría de Educación Pública. Lo que hicimos fue preparar como una ficha de información que enviamos a todas las dependencias que tuvieran atribuciones que sumaran al cumplimiento de la NDC anterior y en donde pudiéramos comenzar a identificar acciones que pudieran sumar al incremento de ambición para esta NDC. Entre ellas, pues se envió a la Secretaría de Educación Pública y nos compartieron, de hecho, una ficha muy, muy interesante con algunas de estas medidas que ya les compartí. Muy probablemente estas medidas no queden reflejadas en la NDC, pero eso no significa que no se estén haciendo este tipo de esfuerzos. De hecho, algunas de las medidas, y que no mencioné justo porque no son tan técnicas, una de las medidas es planes de educación ambiental que ya están implementando. Em, no recuerdo específicamente a qué niveles, pero es una acción que ya están implementando. Y no se va a ver reflejado en la NDC, no porque no sea importante, em, pero como bien comentas, la mayoría de estas acciones son mucho más técnicas y no porque las otras sean menos importantes, sino porque responden a la particularidad del tipo de instrumento que es la NDC, porque en el componente de mitigación se deben de seguir los lineamientos que marca el IPCC y que se tiene que reportar cada 2 años el informe bienal de transparencia con, pues sí, como todas estas directrices que te marca el IPCC. Entonces, para contabilizar la contribución que podría ser la educación ambiental, no es tan sencillo
Y bueno, de hecho, quizás no es posible a cómo haces la contabilidad de otro tipo de acciones que podrían ser, no sé, em, la reducción de tantas cabezas de ganado o la generación de tanto por ciento por energías renovables. Entonces, eso se escucha mucho más técnico, pero porque dentro de los modelos que se utilizan, sí se puede meter como esta información y tal cual como generar esta contabilidad de emisiones que se reportan directamente. Pero eso no significa que no se estén realizando otro tipo de acciones como son las que nos ha aportado la SEP y que no se consideren dentro de la política nacional, o sea, sí se consideran, pero a lo mejor no se ven reflejadas directamente en este documento, que es como más visual a nivel global, eh, pero sí se están realizando. Pero igual en en el programa especial de cambio climático, que es donde se desagregan mucho más las atribuciones que tiene cada dependencia, sí puedes encontrar algunas acciones que estén llevando otras dependencias y que sean como un poco menos técnicas, como es el caso de la CEP. Y creo que Mariana quería decir algo. No, ok. No, después. Dejo que participen las tres personas que están en fila y después. De acuerdo, al último pueden agregar comentarios generales o puntualizar algunas respuestas. Muchas gracias, Bere y Argeli. Le pasamos la palabra a Ulises Manco. Hola, ¿qué tal? Yo en lo particular tengo dos dudas concretas que la primera me gustaría abarcar sobre la economía circular, ¿no? Estando viendo un poco de las láminas que nos compartieron, pues vi que pues, prácticamente el sector agricultura, el sector residuos y bueno, también industria y cambio de uso de suelos, pues obviamente representan un importante sector a mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero yo aquí me pregunto, ¿cómo ello se vería beneficiado por la economía circular, ¿no? Pero quizás yo ahí ya tengo una cuestión con la economía circular de que yo la sigo viendo como que un modelo es como una manera de cómo introducir estos términos de cambio climático, pero manteniendo el mismo sistema económico. O sea, no es un cambio económico realmente donde pues prácticamente se promueva un cambio sistemático real, ¿no? Sino es más bien, yo lo veo como de una manera en cómo hacer que el sistema económico actual se siga manteniendo, pero con ya tópicos un poco más verdes, ¿no? Yo ahí en ese aspecto, al menos desde mi punto de vista, considero que es como... Yo veo la economía circular como la parte de la transición, ¿no? Pero yo no veo, a lo mejor yo no soy economista, no tengo mucha formación en esa área, pero yo quisiera saber si ustedes desde la Semarnat ya tienen, o bueno, han estado empezando a idear como que modelos económicos que pues sustituyan al modelo capitalista que se basa en una mentalidad de recursos, un crecimiento infinito, sosteniéndose en la mentalidad de recursos finitos cuando la realidad es que tenemos recursos ah, ah, no, más bien se sostiene la mentalidad de recursos infinitos, pero la realidad es que tenemos recursos finitos, ¿no? Entonces, yo ahí mi duda es, ¿ya hay alternativas más allá de la economía circular, no sé, otros modelos económicos que permitan, no sé, un cambio real? Y bueno, esa es una. Y la segunda es cuestión en estos sectores que están considerando. No sé si ustedes ya consideraron el tema de los data centers. Prácticamente he estado viendo últimamente cómo se está moviendo el escenario mundial sobre la inteligencia artificial y las demandas que ello va a traer consigo. Y pues prácticamente están viendo, muchas empresas están viendo a México como para venirse a instalar. Estaba prácticamente en un informe que había visto hace tiempo, había visto que pues prácticamente en el Bajío, más que nada en Querétaro, que es donde veo que muchos data centers están queriendo ir, está desde Microsoft,
Amazon y entre otras, pues prácticamente están como que apuntando a que quieren desarrollar en México un gran nodo de data centers, ¿no? Y pues yo la relevancia tiene en que pues prácticamente la demanda energética eléctrica es muy grande, tan solo lo estaba viendo y pues prácticamente van a consumir 1000 megawatts de consumo eléctrico, por lo cual yo ahí tengo la pregunta, ¿cómo ustedes, bueno, si ya lo tienen contemplado en las NSDC y cómo se puede garantizar que la energía eléctrica que se va a que México, para empezar, no tiene para soportar esa demanda que se viene, cómo garantizar que las soluciones que se le den a ello no sea a través de energías fósiles, ¿no? Porque pues para la cantidad que van a demandar, lo que menos, a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí, pues apostamos mucho a las energías limpias y renovables, ¿no? Pero la pregunta es cómo se podría garantizar que precisamente ah, se alimente, o bueno, obviamente, en caso de que sí llegaran estos data centers aquí a México, para empezar, cómo el sistema eléctrico se podría mantener? Porque si llegan, México no tiene la capacidad para sostenerlo. Y en segunda, ¿cómo lo haremos para que las energías que alimentan estos data centers no sean contaminantes, ¿no? Prácticamente yo en lo personal, a lo mejor, yo sí voy a ser sincero, yo soy muy partidario de la energía nuclear. Y pues yo ahí veo que pues prácticamente para el consumo que representaría de 1000 megawatts, pues prácticamente un reactor convencional, ¿no? Que prácticamente su emisión base son de 700 megawatts, pero a lo mejor quizás no nos aventamos con una así, pues empezaremos a ver los temas estos de reactores modulares, ¿no? Pero ahí entraría la siguiente situación. ¿Quién lo va a hacer? ¿El gobierno o los privados? En Estados Unidos los privados son los que están realizando mucho este aspecto, ¿no? De hecho, pues es conocido que en Estados Unidos Amazon, Microsoft y todo eso están promoviendo la energía nuclear mediante los reactores modulares. Entonces, en ese aspecto podríamos hacer una reforma a la producción de energía eléctrica para que los privados puedan generar su energía nuclear. Hola, Esa Gaby. es la situación. Eh, yo quisiera hacer una moción de orden nada más porque son 12:44 y yo tengo que correr a una junta presencial en 10 minutos, 15 minutos cuando acabe esto. Podríamos escuchar la pregunta de Landy y ahorita respondemos todo al final para darle incluso como comentarios de cierre y eso para no extender, porque la pregunta que planteas es un motivo de otra reunión larga, de 2 horas o más. Entonces, mejor abordemos la última pregunta y para cerrar, por favor, si les Claro parece que sí, bien. Mariana. Adelante, Landy. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta estaba un poco encaminada a lo que comentaba mi compañero. Es si el NDC 3.0 tiene enfoque decrecentista y de ser así o si no, ¿cómo se estaría vinculando la comunicación con este enfoque a las empresas, especialmente aquellas con modelos económicos altamente extractivos? Bueno, Muchos. puedo dar un par de respuestas, perdón, Daki. Oh, adelante, Si vas. quieres, dale tú. Dale, dale, dale. Sí, perdóname, es que abrí el micrófono Ahorita sin darme complemento. cuenta. Perdóname, perdón. Mm, Ay, qué complicadas preguntas. Complicadas porque pues creo que la NDC no puede dar, o sea, enfocándonos en el instrumento que es la NDC, creo que no puede dar una respuesta a todo, al igual que la economía circular, creo que tampoco puede ser la solución a absolutamente todo. Creo que la respondiendo a la primera pregunta de Brandon y también un poco a la de Landy, creo que la economía circular pues es como, pues sí, un instrumento, una herramienta que se puede utilizar para el modelo de crecimiento económico que tenemos en estos momentos, pero definitivamente no es la solución. Y pues a título muy personal, pues obviamente necesitamos replantearnos cómo vivimos como sociedad, cuáles son nuestros patrones de consumo, em,
pues sí, de cuestionar al capitalismo y todo lo que ello implica, el extractivismo y todas estas prácticas em, que, que hemos estado siguiendo por años. Creo que esa es una conversación muy aparte de la economía circular, que eso solo es como una pequeña pieza del rompecabezas, pero que definitivamente no va a solucionar eh, nuestros problemas. Tenemos que cuestionarnos y hacer cambios sumamente enormes para cambiar el modelo económico que tenemos en este momento. Creo que podría ahondar más, pero como bien dice Mariana, es una plática como de 2 horas y algunas cervezas de por medio. Y respecto a la pregunta de los data centers, sí, sí está contemplado en las modelaciones, o sea, se hacen distintas proyecciones y, pues, o sea, bueno, de mi experiencia no es que se estén contemplando los data centers específicamente en el caso de Querétaro, que lo conozco, sino que ya están ahí. Ya están ahí los data centers, ya están algunos, o sea, de que ya consumiendo energía, otros en proceso de, ya hay solicitudes por parte de empresas privadas para atender esta demanda. Aquí la cuestión es cómo se va a atender y bajo qué modelo, porque pues bueno, también están las proyecciones que tiene la Secretaría de Energía y cómo atender esas proyecciones de demanda, que claramente no va a ser suficiente con la capacidad instalada que tenemos en este momento, ni con lo que se tiene contemplado adicionar. Em, por supuesto, considerando que no, que no deberíamos de adicionar más energía a base de combustibles fósiles, sino renovables, y encontrar em, el punto en el que no colapse nuestro sistema eléctrico nacional, no solo por el reto que es integrar renovables en cantidades masivas, sino también el reto del almacenamiento de energía y también el gran reto de el retraso que, que tenemos en la construcción y mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución, que sin eso, por más que incrementemos nuestra capacidad, no tenemos, no tenemos red eléctrica. Y pues no solo para los data centers, para las miles de comunidades que tienen un acceso a electricidad variable. Esa sería mi respuesta. Y Mariana, te paso el micrófono y perdóname otra vez que te interrumpí. No, hombre, no pasa nada. Siempre tarda en llegar el audio y en lo que encuentras el botón, y etcétera. No, no te preocupes. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la Kelly. Creo que un poco mi respuesta y encaminada al mensaje final de la conferencia tendría que ver con entender la magnitud de lo que implica que vivimos en un sistema en el que todo está articulado con todo, en el que si mueves una parte de una política o de una norma o de una ley, afectas a un sistema completo. Hace rato hablaban de emisiones del sector agroalimentario. Entonces piensas en ganadería regenerativa y pones el acento en los ganaderos que cambien prácticas de producción de ganado. Pero entonces piensas, si verdaderamente estamos en un sistema, ¿cuál es mi consumo de carne? No solo en cantidad, sino en calidad. ¿Qué hago? O sea, ¿de veras me la pienso cuando me paro en un puesto de tacos a comer tacos? ¿De veras? ¿O estoy en una recompensa inmediata? ¿Qué prefiero? ¿Una recompensa más grande en el mediano plazo o una recompensa más pequeña en el corto plazo, en el inmediato plazo? Entiendo realmente cuál es mi posición en este juego tan complejo de roles y responsabilidades que significa la política pública climática o no.
porque a lo mejor nuestro lugar como sociedad civil o como juventudes no está, o más bien quiero hacer énfasis en donde sí está nuestra responsabilidad y nuestra obligación, y está en estar atentos, tal y como están cada uno y cada una de ustedes, en estar informados, pero en estar, insisto, formados. No podemos exigir al gobierno, no podemos exigir a la sociedad civil, no podemos exigir a la academia, no podemos exigir a las comunidades, no podemos exigir a los usuarios y propietarios de los recursos naturales lo que no sabemos. Y tenemos que saber que biodiversidad es igual a cambio climático, es igual a acidificación de los océanos, es igual a emisiones de CO2, es igual a adaptación, es igual a política pública, que biodiversidad es igual a Ley General de Cambio Climático. O sea, porque es lo mismo, estamos en un sistema. Entonces, si no nos formamos en los contenidos climáticos más importantes de acuerdo al interés de cada quien, ¿no? O sea, aquí hoy temas como muy enfocados en financiamiento climático, en residuos, en hidrógeno verde. Brandon, si a ti te interesa hidrógeno verde, qué increíble, clávate ahí, aprende, conviértete en el experto en hidrógeno verde y por qué sí hay que usar hidrógeno verde, pero por qué no hay que usar hidrógeno verde. ¿Y cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas? ¿Y qué necesita México para incursionar en el tema de hidrógeno verde? Todo el tema de los data centers está modelado, pero esos son los modelos. Por eso es importante la ciencia detrás de la política pública climática, porque la visión, por ejemplo, de trabajo de escenarios, de strategic foresight o de perspectiva estratégica para la gobernanza anticipatoria, plantea justo respuestas a tus preguntas. ¿Qué tipos de escenarios, no en porcentajes y toneladas de CO2, qué tipos de escenarios sociales, económicos, ambientales, culturales necesitamos para que una medida modelada técnicamente en tales o cuales millones de toneladas de CO2 pueda implementarse y el país aguante no la red eléctrica, la sociedad, la cultura, ¿no? O sea, entender la magnitud del sistema en el que estamos, porque no solamente, o sea, no podemos seguir pensando la batalla ante la crisis climática de manera desagregada y por módulos. Si no logramos integrar en una visión sistémica, y otra vez por eso la ciencia, los avances que hagamos serán así, o sea, por módulos. Y entonces, quien preguntaba muy al principio, ¿cómo se ve esto en el municipio? Pues se verá por módulos. Y se seguirá viendo así, disgregado, municipios con más cosas y menos cosas, más vulnerabilidades, menos vulnerabilidades, más crisis climáticas, menos crisis climáticas, más pobreza, menos pobreza, pero así, ¿no? Entonces, creo que mi mensaje va en ese sentido como respuesta a estas dos últimas preguntas. No hay respuestas únicas. Y esa es la gran complejidad. Tenemos que entender que esto es un sistema absolutamente interconectado. No hay un hueco vacío. No hay un hueco vacío. Todo está conectado con todo. Y si no pensamos desde ahí la elaboración, la implementación y el monitoreo de la política pública climática en general, que sea quien albergue a la política de salud, a la de desarrollo económico, a la energética, a todas, a la de transporte, no va a ser ningún otro sector el que lo haga. O sea, si no empezamos algún sector, tiene que empezar, pues empecemos nosotros. Entonces creo que hasta ahí dejaríamos potencial respuesta. No hay una respuesta única, afortunadamente. Y pues eso, o sea, comprender de verdad las implicaciones. Perdón, hay un micrófono abierto. Pensar de verdad la dimensión de las implicaciones que existen al estar en un sistema absolutamente interconectado. Y pues ya, eso es todo lo que yo tengo que decir para responder. Mariana, Dajeli, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana y que pues, nos hayan respondido todas estas dudas tan profundas. De verdad que valoramos mucho que desde la Semarnat y ustedes de manera personal compartan este conocimiento con esta comunidad de Hackers por Nuestro Futuro.
pues listo, para que todo el mundo ya se pueda ir a sus obligaciones del día. Vamos a cerrar esta plática y pues seguimos en contacto. De verdad, nos gustaría muchísimo que se vuelvan aliadas de esta comunidad de Hackers por Nuestro Futuro, que puedan andar por acá visitándonos también en el hackathon, ya que el grupo presencial vaya a estar la primera semana de agosto por acá y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y pues estamos al pendiente. No, muchísimas Hackers, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por supuesto que cuentan con nosotros en el hackathon presencial y nuevamente desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, de verdad les extendemos un súper profundo agradecimiento y muchísimas felicidades por el hackathon. muchas gracias, bonito día a todos. ¿Podrían compartir sus redes de contacto? Sí, claro, a través de ADA se las hacemos llegar. Sí, porque aquí creo que no se pueden poner comentarios, pero